Sesión de meditación y respiración desde Heliópolis. Como te prometí, te iba a dar 3 regalos. Una charla sobre alimentación consciente, una meditación para combatir el estrés y unos ejercicios para aliviar el dolor de espalda. Hoy vamos a ver esta meditación para aliviar el estrés. Todos nosotros día a día estamos experimentando un nivel de estrés, de prisas, de ansiedad que está presente en todas nuestras vidas. La mayoría de nosotros encontramos que tenemos que vivir con una lista interminable de tareas que hacer, tenemos que ir deprisa, tenemos que llegar a muchos sitios, hacer muchas cosas. Estamos también bombardeados con agentes externos, llámese noticias, el móvil, el WhatsApp, el Facebook, los correos electrónicos, los noticieros, las noticias malas, conversaciones que nos alteran. Todo eso es un continuo estrés que lo único que hace es debilitar nuestro sistema inmunológico y enfermar. Dentro de todos nosotros nos encontramos con días en el que nos quejamos de este ritmo, de esta dinámica que llevamos de vida. Y hoy lo que te propongo es esta meditación para aquietar un poco la mente. Normalmente cuando nos encontramos además con estas situaciones de estrés, lo que solemos hacer es cambiar de foco. Por un momento, por una situación tensa, por un momento en el que encontremos que no podemos más, resulta que empezamos a llenar nuestra cabeza con que nada vale la pena, con pensamientos negativos, de que nada funciona, y eso hace que todavía nos estresemos más y que lleguemos a pensar incluso en que mi vida no vale la pena. Y entramos en un bucle en el que cada vez nos vamos encontrando peor. No sabemos parar en un momento determinado y dar importancia a esa circunstancia, a ese momento de mi vida, dando valor a todo lo demás que sí que tengo. Si permitimos en nuestro día a día que todos esos acontecimientos externos sean los que gobiernan nuestra vida, llega un momento en que nosotros perdemos el control. Nos encontramos viviendo en una montaña rusa donde nuestro humor, nuestro estado de ánimo, nuestra salud depende de todo lo externo y no de nuestro interior. Yo más de una vez me he oído diciendo la expresión, estoy como una ola, es que igual subo que bajo, y todo depende de esos estados de ánimos. Y lo único que tenemos que darnos cuenta es si realmente ese soy yo, eso es un momento y una circunstancia. Si yo dejo que mi estado de ánimo, que mi alegría, que mi día a día esté dependiendo de todos esos agentes externos. Debemos aprender a gestionar este estrés para así vivir una vida mucho más sana y equilibrada. Algo tendremos que hacer nosotros para cambiar nuestra vida, para poder gestionar mejor ese estrés cotidiano y así de ese modo evitar enfermar y poder disfrutar más de nuestra vida. Te propongo que practiques en tu casa algún tipo de meditación, que te reserves algún momento, iremos introduciendo la técnica del minuto o de parar 5 minutos para ser conscientes o para conectar nuestro corazón, nuestra respiración y estar alineados. Puedes hacerlo en casa, puedes dirigirte a algún profesional. Te invito a que vengas a Heliópolis si quieres a nuestros grupos de meditación o de trabajo de conciencia corporal. Siempre ten presente que debes introducir alguna de estas herramientas para poder manejar mejor tu vida. Ahora mismo creamos y se abre un grupo, el de Ponte en Marcha, da el primer paso para crear la vida que tú quieras, porque con estos pequeños detalles, con estos pasitos que damos, empezamos un camino que ya no tiene retorno y que hace que cada vez nos encontremos mejor.
Pero para que empieces ya, desde hoy mismo, te voy a dejar esta meditación. Tú puedes contactar con esa paz interior tuya. Te invito a que cierres los ojos y que en cualquier momento, en cualquier lugar, no depende de nada de ahí fuera, puedas empezar a controlar tu estado de ánimo. Nosotros podemos conectar con ese estado de serenidad y de quietud interna en este mismo momento, en el momento en el que tú te propongas, en el momento en que notes que estás perdiendo el control, que te empiezan a salir las quejas o que algo no te gusta. Para, detente, siéntate o en postura fácil, en el suelo, en una silla, donde tú quieras, no importa. Simplemente estate contigo. Y al cerrar los ojos, te invito a que inhales 8 veces seguidas y exhales de una sola vez por la nariz, ¿vale? Vamos allá. Vamos a inhalar 8 veces. Y exhalo de una sola vez. Lo vamos a repetir. Y exhalas. Así podemos estar hasta 11 minutos, pero también 3 minutos o 1 minuto. La cuestión es que digas stop, te paras, no te quejas, sales de esa situación de nervios, de estrés, de saturación y respiras. Respiras de este modo. Vamos, cuando acabes de respirar de este modo que te he enseñado, a respirar. Mantienes 5 segundos la respiración y exhalas, todo por la nariz. Ahora de nuevo, inspiras, sostienes la respiración 10 segundos y exhalas. Y de nuevo vas a inspirar, manteniendo la respiración, si es posible para ti, 15 segundos. Inhalo. Y exhalo. Verás cómo vas ganando cada vez en más capacidad. Lo importante es que te acuerdes de inspirar 8 veces seguidas por la nariz y exhales de una manera enérgica de una sola vez por la nariz. Y que luego repitas inhalar de una manera prolongada, llenándote bien los pulmones y el abdomen. Mantienes la respiración 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos y exhalas. De esta manera te relajas, conectas con tu respiración, no hay nada más que tu aquí y ahora, tu respiración, eso te hace venirte al presente y desconectarte de todo lo de alrededor que te está molestando. Te trae a un estado de paz y de quietud y de tranquilidad. Espero que lo disfrutes, que lo practiques y si te parece ya me pones tus comentarios. Síguenos en Facebook y en la página web de Heliópolis y seguiremos en contacto y te seguiré subiendo productos de valor que seguro que nos benefician a todos. Hasta luego.